Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. La frase que ven entre comillas en la miniatura que dice Sitchin es un mentiroso es una frase que ustedes habrán visto y escuchado muchísimo aquí en esta plataforma y en general en Internet. Es una frase muy repetida y muy fácil de encontrar. Lo difícil de encontrar es a alguien que ponga en duda esa frase. ¿Es Sitchin un mentiroso? Porque estar fuera del coro significa ser foco de no solo de críticas, sino también de una especie de persecución. Porque ya hablando acerca de lo que decía Sitchin, me he ganado ya ciertas personas que, digamos, odiadores, opositores. Los más sutiles son críticos, pero hay personas que me han tildado inclusive de ser una desinformadora y hasta me han señalado de ser una especie de infiltrada o de ser pagada por el sistema o el gobierno oculto, etcétera, etcétera. Y cuando me dicen ese tipo de cosas, me da un poco de risa porque un canal de un poco más de 16,000 personas, no sé a cuántas personas podría desinformar o perder del camino de la justicia o de la verdad. En realidad, ahí esto me comprobó que sí es sistemático el ataque hacia Sitchin realmente. Entonces, con mayor razón, quiero empezar a hacer una serie de videos. Este es el primero para abrir una serie de videos en los cuales voy a mostrar aquí qué hacía Sitchin y por qué lo han tildado de mentiroso y vamos a revisar uno por uno de los puntos y acusaciones de todas estas personas. Inicio con Iván Martínez y David Parceriza porque veo que tienen muchos seguidores, muchas personas los tienen como referentes, los tienen como personas de referencia para saber quién dice la verdad o no. O sea que yo misma me estoy poniendo en la sartén y si un día un David Parceriza o un Iván Martínez de pronto dice, miren, esta señora está desinformando o está siendo pagada por las élites para hacerlos perder de la verdad, entonces imagínense la cantidad de personas que van a empezar a pensar que yo soy exactamente eso. Pero yo confío muchísimo en el sentido común de las personas que me siguen. A mí me interesan mis seguidores y las personas que realmente tienen criterio, que por lo general son, no digo que los jóvenes no lo tengan, pero por lo general son personas mayores, maduras, que ya han superado ciertas etapas y ya saben que no se van a lanzar a creerle al primer juicio de la persona que diga este tipo de cosas, por más seguidores que tengan. O quizás me ignorarán porque dirán, pobrecita, está buscando seguidores, está buscando likes, como dicen. En fin, no me interesa porque ni lo uno ni lo otro cambia mi manera de pensar o el ritmo que estoy llevando en mi canal. Precisamente por lo que les digo, la gente que me sigue tiene criterio y la gente que no tiene criterio no me sigue. Entonces no habrá ninguna diferencia. Ahora bien, los invito a ver todo este video. Este video será largo porque incluye partes de un video en el cual Iván Martínez está entrevistando a David Parceriza. Me dio mucha ternura ver a un Iván Martínez muy joven, será en sus inicios, tal vez son 11 años, 12 años ese video, creo. Entonces, jovencísimo, pero sé que ellos continúan en esa posición. No creo que hayan cambiado de pensar. También lo sé porque hay personas que me dicen, Marta, tienes que ir a ver lo que dice Iván, como si yo no supiera lo que opinan ellos, se sabe, y como si ellos fueran un referente para mí nunca lo han sido. Al inicio los seguía como tantos de ustedes porque yo no tenía, digamos, tenía mucho tiempo libre para ver contenido en YouTube, entonces me gustaban sus videos. Pero después de que vi la manera en que se giraron contra Sitchin después de que Parceriza prácticamente ha basado todo su contenido precisamente en la información que ha sacado a la luz Zecaria Sitchin, pues me parece
de verdad que es una persona que no merece que lo siga y por eso me retiré de su canal. Y prácticamente está haciendo un mea culpa en este video. Está arrepentido, dice que está muy desilusionado. Es increíble, ustedes mismos lo van a ver. Así que no me alargo con esta introducción para que ustedes mismos vean el contenido del video que ellos hicieron. Yo simplemente voy a desarrollar cada punto que me parece importante aclarar en el nombre de Zecaria Sitchin, que desafortunadamente no está vivo para que él lo pueda hacer. Entonces, y curiosamente, una de las personas, de las pocas personas que iba ahí en Estados Unidos a hacer conferencias en su nombre, era una especie de pupilo suyo, una persona que hacía conferencias para mostrar lo que hablaba Sitchin, para mostrar que él tenía razón en muchas cosas, lo asesinaron. Entonces, es curioso porque las personas que lo critican y que lo denigran, que son tantas, nunca les ha pasado nada. Pero en fin, de todo esto hablaremos. Ese suceso, eso que le sucedió a ese joven, al final lo investigaron y quedaron en que había sido un atraco, pero ustedes saben que muchas veces hay ataques que se disfrazan de atracos. Entonces queda una duda, una simple duda puede quedar, porque Zecaria Sitchin, él tenía guardaespaldas, según dicen, porque no me consta, pero ahí lo van a ver en el mismo video de Martínez, que él dice que andaba, parceriza, me parece que dice que andaba con dos gorilas, se refiere a dos guardaespaldas. Así que si andaba con guardaespaldas, es muy probable que estuviera amenazado. Ahora es un poco contradictorio porque ellos dicen que Sitchin formaba parte de la élite escondida o algo así. Entonces, ¿por qué debería andar protegido? En fin, eh, a Mauro Biglino una vez le mandaron una carta con una bala, precisamente por criticar y por no estar de acuerdo con una parte importante del sistema, que es la institución, la iglesia. Entonces a él lo amenazaron. Pero en fin, yo veo que sus críticos más acérrimos no están amenazados, al contrario. De manera, amigos, que el sentido común debe siempre estar primero y vamos a tratar de mantenerlo en este análisis que voy a realizar para todos ustedes para ver en qué ha mentido Sitchin. ¿Qué tan mentiroso fue Sitchin? Fue mentiroso. Y otra cosa que les quiero decir, que hay una gran diferencia en decir que una persona se equivocó, que cometió un error, que exageró o que mintió. Pero cuando tú dices, esta persona es un mentiroso, estás diciendo que en su ser lleva la mentira, que es un mentiroso, que miente todo el tiempo. Es diferente a una persona que mintió en algo. Es ser mentiroso, es llevar la mentira en la naturaleza misma de la persona. Es un mentiroso, es un fabulador. Miren que yo me fijo en las palabras cada vez que las personas se expresan porque hay diferencias sutiles en los términos como los decimos. Entonces me parece grave que ellos estén promoviendo esto, decir que esta persona era, porque ya murió, un mentiroso. De manera que muchas personas lo siguen repitiendo, siguen viniendo a mi canal diciéndome esto sin saber ni siquiera por qué. Así que aclaremos las cosas, amigos, y pónganse cómodos porque el video va a estar extenso. Bueno, aquí quiero empezar desde esta frase de sabiduría que aparece al inicio del video porque veo que es una manera de preparar a la persona que está viendo el video hacia saber, prepararlo para saber una verdad de algo, porque precisamente como reza la frase, porque no somos niños y nos merecemos saber la verdad. Entonces eso ya pone a la persona en sintonía con la persona que está exponiendo el video, porque ¿quién no quiere saber la verdad de algo? Es simplemente una manera ya de predisponer a la persona de conocer la verdad
después de haber de pronto sido engañada, como vamos a ver en este video. Pero quería informarles, para quienes no sepan, que estas palabras vienen de Ramiro Garza, que en paz descanse, como dice allí el nombre. Lo llamaban el señor de la radio. Él fue el pionero de la radio en Monterrey y fue creador del concepto del programa de Los Desvelados, que era un musical de 1958. También fue el fundador del grupo de investigación OVNI en México, con las siglas CIFEEAC, creado en 1969. Este tema lo dio a conocer un señor, el hombre llamado Zecharia Sitchin, un hombre que dijo estudiar todas estas tablillas, traducirlas de forma literal y crear una serie de libros para dar a conocer al mundo toda esta historia. Y bien, acaban ustedes de escuchar a Iván Martínez decir que el hombre que dijo estudiar todas las tablillas sumerias, así lo presenta él, el hombre que dijo estudiar. Eso ya es un poco vago, porque ni siquiera nos está diciendo que no las estudió o que sí las estudió. Con esto ya está diciendo que no sabemos, pero que lo dijo. Vagamente, después ya dice que se trata de Zecharia Sitchin. Se nota que hay bastante desprecio hasta ese autor por parte de ellos, eso lo puedo percibir. Pero bien, él está hablando del investigador Zecharia Sitchin, quien no solo volvió popular el término Anunnaki, del cual hablan tanto ellos, mas sobre todo puso al alcance de un público muy amplio y variado e internacional la historia de los sumerios. Recordemos que durante siglos la historia de Mesopotamia parecía pertenecer solo a los grandes nombres como Babilonia y Akkad. Nadie imaginaba que bajo las ruinas y entre las tablillas dormía una civilización aún más antigua, la Sumeria. Y la Sumeria, porque los estudiosos decidieron llamarla así. No sabemos ellos cómo se llamaban. Sabemos por medio de los acadios, porque los acadios los llamaban las cabezas negras a estos pobladores de Sumer. Pero antes de ellos hubo otra cultura también, que fue la Ubaid, que es todavía más antigua que los sumerios, que también estuvo oculta por mucho tiempo, dado que ni siquiera los sumerios que llegaron después dejaron constancia de ellos, así que se pierden en el tiempo. Fue solo a finales del siglo XIX cuando la arqueología comenzó a revelar que muchas de las hazañas atribuidas a babilonios o acadios eran en realidad herencias de un pueblo olvidado, cuya lengua no pertenecía a ninguna familia conocida y cuyos dioses, los Anunnaki, hablaban desde un tiempo anterior al tiempo. Así que, queridos amigos, a Sitchin le debemos el que se haya popularizado, o si no, se hubiera quedado solamente en las estanterías de libros académicos y en las bibliotecas, y solo los estudiosos se interesarían en los Anunnaki, en los sumerios y en estas culturas que en realidad la gente estaba muy lejana de todo esto que llegaba del Medio Oriente. Ahora vamos a ver cuál era la formación académica de Sitchin. Zecharia Sitchin estudió historia antigua, lenguas semíticas y lenguas del cercano Oriente. Aunque no era un filólogo profesional ni académico adscrito a universidades, tuvo formación en sumerio, acadio y hebreo bíblico. Y este hebreo bíblico lo aprendió desde su niñez, desde su juventud. Muchas personas dicen que él aprendió el hebreo de manera autodidacta, pero en realidad lo aprendió desde muy pequeño. De hecho, trabajó también como editor y traductor de textos en hebreo antes de dedicarse a sus investigaciones. Esta formación le permitió a Sitchin consultar directamente diccionarios cuneiformes como el Chicago Assyrian Dictionary o el Akkadian Lexicon
y el Sumerian Lexicon. Entonces, él hizo uso de fuentes primarias y léxicos reconocidos. En sus libros, Sitchin no inventó la traducción. Él lo que hizo fue partir de traducciones oficiales y luego reinterpretarlas, muchas veces cuestionando la forma simbólica en que los académicos las entienden. ¿Esto les recuerda algo? Nosotros seguimos acá a Mauro Viglino, que lee literalmente los escritos hebreo-arameos y griegos. De modo que Sitchin estaba haciendo exactamente lo mismo y él se dio cuenta que estos académicos todo lo entienden como algo metafórico, simbólico. Entonces Sitchin empezó a notar que podría tener una aplicación más literal, que estas personas no estaban escribiendo fantasías. Por ejemplo, en el 12º planeta, él menciona explícitamente fuentes como el Enuma Elish, el Atrahasis, el texto del descenso de Inanna al inframundo y también varias tablillas del British Museum del Louvre. Y usa términos sumerios reales como Lulu, que es el hombre mezclado o híbrido, Anunnaki, que son los hijos del cielo, quienes descendieron del cielo, los que bajaron del cielo a la tierra, en fin, como todas estas son las maneras de traducir Anunnaki, y Tila, que es vida más costilla, que él conecta con la Eva occidental y que hace Sitchin de distinto a un académico tradicional. Bien, él rechaza las interpretaciones alegóricas y propone leer literalmente lo que los escritos, los textos dicen. Como les decía, algo muy similar a lo que hoy hace Mauro Viglino con la Biblia. Sitchin tuvo acceso a las tablillas. De esto, obviamente, no hay evidencia fotográfica. No se hizo fotos leyendo las tablillas. Tal vez en su época no era muy popular o no lo quiso hacer. No hay fotos de Sitchin leyendo las tablillas en algún laboratorio filológico, pero muchos investigadores independientes tampoco tienen ese acceso directo. La gran mayoría de los textos mesopotámicos están digitalizados en catálogos como el de la CDLI, o sea, la Cuneiform Digital Library Initiative, y el ETCSL, Electronic Text Corpus of Sumerian Literature, que también él consultaba a través de publicaciones impresas. Esos son los métodos normales que se usan. Muy rara vez un sumerólogo podrá tener en sus manos una tablilla original. En la época en que escribió, que fue entre el 76 y el año 2000, los textos traducidos por académicos como Samuel Noah Kramer, Thorkild, Jacobsen o Jean Bottero estaban disponibles y eran conocidos. Sitchin los cita en sus notas y bibliografía. Acusar a Sitchin de no haber leído las tablillas sumerias es algo que no tiene sostenimiento. ¿Era un lingüista académico Sitchin? No, pero esto no significa que fuera un mentiroso. Manejaba diccionarios sumero-acadios y tradujo fuentes que hoy están disponibles en línea para cualquiera, como pienso que harán también un parceriza, porque no creo que él sepa el sumerio, sumero-acádico, pero él puede disponer de diccionarios. Hoy día se puede ver traducciones interlineales, así que todas esas posibilidades también Sitchin las tuvo. Entonces no se puede culpar a Sitchin de ignorante o mentiroso, pero sí de haber sido osado, audaz y de haber ido un poco más allá de lo que iban los académicos, de sus interpretaciones. Él propuso que los textos decían exactamente lo que escribían, tal como dice Mauro Viglino respecto al Tanaj, no lo que la academia prefería interpretar. Entonces Sitchin decía, hagamos de cuenta que lo que ellos escribían era lo que querían decir prácticamente. No sabemos en realidad si todo lo que este señor tradujo de las tablillas era real o hay cosas que se ha inventado y tenemos esas sospechas.
Para hablar de este tema hemos traído a Gran Misterio a nuestro amigo David Parcerisa. Y esta vez os debo decir que David Parcerisa es uno de los mayores expertos en España sobre este tema. Aquí en este punto me parece importante introducir un poco algo respecto al currículum de David Parcerisa, quien está haciendo esta crítica a Sitchin. Sabemos que él tiene una base científica sólida y rigurosa en geología, pero no cuenta con una formación lingüística, filológica o arqueológica en lenguas antiguas. Por tanto, sus afirmaciones etimológicas o mitológicas se deben evaluar críticamente. Pueden mezclarse rigores científicos con especulaciones, como hacemos muchos, porque todos especulamos de alguna manera porque nadie tiene la verdad absoluta. Sin fundamento académico en estos campos, porque de todas maneras Parcerisa tiene, como les digo, una formación de base científica, pero no filológica y arqueológica o con lenguas antiguas. Hasta ahora no existen pruebas, al menos pruebas públicas verificables de que Parcerisa haya cursado estudios formales o académicos en historia, arqueología, asiriología, lingüística, religiones comparadas ni filología antigua. En entrevistas, redes y descripciones de su canal, Parcerisa afirma haber estudiado civilizaciones antiguas, pero pues por lo que vemos se trata de un enfoque más bien autodidacta, basado en lecturas de autores alternativos, interpretación libre de textos antiguos, porque él mismo dice: yo quiero realizar una nueva saga de los Anunnaki desde una reinterpretación mía, personal. Entonces de eso se trata. Y tiene una fuerte vinculación con la astrología, la espiritualidad, lo hemos visto en su canal. David Parcerisa es un divulgador muy conocido, él tiene una sólida carrera científica en geología, como les había dicho, pero cuando él habla de historia antigua, lenguas sumerias o términos como Nibiru, lo hace desde un enfoque como autodidacta. Entonces, pues no es desde una formación académica en asiriología o en filología. Así que pues eso no es un problema porque todos estamos haciendo investigaciones de esa manera, de modo autodidacta. Pero cuando se acusa a otros, como está haciendo él hacia Sitchin, de mentir, sin tener él mismo las herramientas filológicas para emitir ese juicio con rigor, pues allí ya yo, por ejemplo, en mi caso, no puedo estar de acuerdo. Y por eso estoy realizando este video, porque me parece que debemos poner las cosas en una balanza de justicia. Es uno de los mayores expertos en España sobre este tema. Un hombre que ha creado, por aquí tengo un libro bastante importante sobre este tema, porque aquí nos recoge todas estas enseñanzas del señor Zecaria Sitchin para poder entenderlas de una forma bastante amena, diría yo. ¿Qué tal estás, David? Hola, Iván, aquí estamos. Encantado de estar aquí. Vamos a ir directos al grano. ¿Se inventó algo el señor Zecaria Sitchin? Algo no, mucho. Yo tengo que decirte que me siento profundamente decepcionado. Profundamente decepcionado porque yo soy el autor de esa saga que tú conoces, de vídeos de los Anunnaki, una saga de 23 capítulos donde yo me basé casi exclusivamente en su visión, la visión de Sitchin. Pero con el tiempo he ido estudiando los textos originales, es decir, las traducciones literales sumerias, que muchas de ellas, hay que decir, estaban en un muy mal estado, con grandes lagunas, y que afortunadamente gracias a un montón de lingüistas consiguieron, entre textos asirios, babilónicos, pues reconstruirlas. Entonces ahí se ve claramente cómo Sitchin fabuló realmente pues un montón de epopeyas y un montón de relatos. Me gustaría preguntarte sobre uno de los elementos que más nos llaman la atención dentro de esta historia de los Anunnaki que el señor Sitchin tradujo literalmente, o supuestamente literalmente. El planeta Nibiru, ¿fue una realidad? ¿Está presente en las tablillas sumerias escrito? El término Nibiru
no es un término enteramente sumerio, sino que pertenece al egipcio. Y es concretamente Nefheru, N-E-B-H-E-R-U, Nefheru. Y venía simbolizado por el halcón, Lorus. Entonces, para ellos, pues venía a ser Venus. No tiene nada que ver con esta película que se ha montado Sitchin sobre un planeta que se acerca a la Tierra, que hace esa órbita de 3.600 años. De verdad que cuando uno lee los textos originales sumerios se da cuenta de que todo esto se puede coger ni con pinza. Entonces, ese término aparece, creo, en alguna pequeña parte de lo que es el Enuma Elish, que es la epopeya de la creación, ¿no? Significaría cuando de las alturas, que es la primera frase que aparece en este relato. Entonces, bueno, Nefer, o sea, no es más que probablemente Venus, pero no hay una explicación clara, una prueba fehaciente de que realmente se trate de este macroastro que dice él, que era 5 o 6 veces superior al tamaño de la Tierra y que pasaba por la órbita de Plutón entre Marte y Júpiter. Bien, llegamos a una parte que es muy, muy importante y según ellos, Sitchin se sacó de la manga prácticamente el planeta Nibiru. Vamos a ver, vamos a analizar esto acerca de Nibiru. Ellos dicen entonces que Zecharia Sitchin se inventó el planeta Nibiru. No hay pruebas en las tablillas sumerias de que existiera un planeta así ni de su supuesta órbita elíptica. Esto es lo que ellos dicen. Antes que nada, tenemos que saber qué es Nibiru en los textos mesopotámicos. El término Nibiru en acadio, Neberu, sí existe en la literatura astronómica mesopotámica, especialmente en textos babilónicos, no tanto en las tablillas sumerias propiamente dichas, lo cual es importante aclarar. Etimológicamente, Nibiru significa cruce, punto de cruce, paso o lugar de paso. En el Enuma Elish, épico babilónico de la creación, Nibiru aparece como el nombre que se le da al lugar celeste asignado al dios Marduk tras vencer a Tiamat. En algunos textos astronómicos tardíos, Nibiru se asocia a diferentes cuerpos celestes según el contexto. Recordemos que en esa transición del sumerio al acadio y al babilonio, los babilonios, ellos adaptaban muchos elementos a su propia astronomía y a su propia literatura y cambiaban los nombres. Esto hay que tenerlo en cuenta. En algunos textos astronómicos tardíos, Nibiru se asocia a diferentes cuerpos celestes según el contexto, a veces con Júpiter, otras con Mercurio o incluso como un punto de intersección celeste, como un nodo orbital o eje cósmico. Vamos a ver en una traducción académica de Enuma Elish, tablilla séptima, abro comillas, dice, Nibiru, el lugar donde se cruzan los caminos, lo hizo el más alto en el cielo y le asignó un papel permanente. Cierro comillas. La conclusión parcial es, Nibiru no es una invención, sí existe en los textos mesopotámicos, aunque no como un planeta definido, como lo propuso Sitchin. En esto sí, Sitchin estaba interpretando, él estaba haciendo una interpretación, pero se basó en sus estudios y ya esto necesita mucho, mucho tiempo para explicarlo. Su interpretación fue una extrapolación en realidad, no fue una invención en sí. Sitchin observó que los sumerios representaban 12 cuerpos celestes en ciertos sellos, no 9. 7 planetas visibles a simple vista, más la luna, el sol y 3 más que no eran visibles. Nibiru era descrito como un cuerpo celeste que cruzaba periódicamente el cielo y era el trono de los dioses Anunnaki. Él propuso que Nibiru era un planeta real, con una órbita elíptica larga de aproximadamente 3.600 años, que lo traía cerca de la Tierra cíclicamente. Aunque esta interpretación no está en los textos literalmente, tampoco se contradice directamente con ellos. Ojo,
Lo que hizo Sitchin fue combinar astronomía antigua, mitología, lo que llama mitología, y datos arqueológicos para proponer su hipótesis, una hipótesis bastante audaz. Pero es siempre una hipótesis. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Sitchin no podría ser una hipótesis si era un estudioso? Tenía datos, así como lo hacen tantos que ni siquiera tienen títulos académicos. Yo misma he hecho mis hipótesis aquí en el canal, pero siempre lo digo, son hipótesis. Curiosamente, la ciencia moderna está investigando hoy día la posibilidad de un planeta 9, también de 1X y así sucesivamente, porque no han o sea, en este momento hay varios planetas, supuestos planetas hipotéticos en la ciencia. Más allá de Neptuno, en el 2016 astrónomos como Michael Brown o Konstantin Batygin publicaron modelos que sugieren la existencia de un planeta masivo invisible que perturba, invisible en el sentido que todavía no lo pueden ver, que perturba órbitas de objetos en el cinturón de Kuiper. Esto es ciencia oficial. Este planeta 9 o supuesto planeta 9 tiene una órbita elíptica extrema y tarda miles de años en completar una vuelta a nuestro Sol, muy parecido a lo que planteó Sitchin décadas antes. Entonces, la idea de un planeta desconocido con órbita larga, queridos amigos, no es ya ciencia ficción. Es algo que han hipotizado y que están estudiando y que están buscando y que a veces parece que lo han encontrado. Algunos dan más o menos las ubicaciones. Entonces, no debemos descartar que pueda existir porque los mismos científicos lo están diciendo. Y poco a poco en esta serie de videos iremos viendo muchas otras cosas más específicas en las cuales Sitchin acertó, pero en este momento nos estamos dedicando a lo que Parceriza dijo en este video y que Iván Martínez está muy de acuerdo. Vamos a analizar cuidadosamente la afirmación de David Parceriza para ver qué tiene de cierto y qué es un error de interpretación. Lo haremos de forma rigurosa y clara. En síntesis, Parceriza dice que Nibiru no es un término sumerio, que es egipcio. En realidad es Nebheru, representado por el halcón y se refiere a Venus. Esto es lo que dice Parceriza. Pero ¿es Nibiru un término sumerio? Al inicio se usó el acadio como una lengua semítica junto con el sumerio, pero luego fue el acadio a reemplazar el sumerio hasta que desapareció. En las tablillas más antiguas, Nibiru aparece escrito como Neberu o similar en escritura cuneiforme acadia con un significado de el lugar de cruce, lugar de atravesamiento, de cruce, de raíces acadio-babilónicas como Nábaru o Eberu, que significa cruzar, pasar. Entonces todavía estamos allí. Así que en realidad no es una palabra sumeria original, pero sí es mesopotámica y está muy bien documentada en textos cuneiformes de tradición babilónica y asiria. Entonces, ¿existe Neberu o Neberu en el contexto egipcio? Sí, pero es otro concepto distinto, aunque suena muy parecido. Nebheru o Neberteru puede significar Señor del rostro radiante o Señor de la luz. Qué interesante. Y está asociado a veces con Horus, el halcón celestial. Horus está vinculado a cuerpos celestes también, a veces incluso a Venus o al Sol naciente. Pero ojo, porque no hay constancia, no podemos tener certeza de que Neberu en egipcio signifique lo mismo que Nibiru en mesopotámico. Y ya vemos que en la traducción del egipcio, cuando habla de Señor radiante o Señor de la luz, no es atravesamiento o cruce, son dos conceptos distintos. Así que no podemos caer en el error de que porque suenan muy parecidos,
pues ya le encontramos. Esto suele suceder muchas veces y se cae en esa tentación de relacionar textos forzosamente porque se parece, sonoramente se parece. Entonces, ojo con eso, porque no es así y nos podemos estar haciendo aquí un gran error. Es importante saber que Egipto y Mesopotamia tenían cosmogonías distintas y aunque algunas ideas migraron de una región a otra, no tenemos pruebas filológicas de que Nibiru derive de un término egipcio como Nebheru. Entonces, ¿será que Venus fue confundido con Nibiru? En algunos textos babilónicos, Nibiru ha sido vinculado ocasionalmente a distintos planetas. Claro, porque recordemos de nuevo qué significa Nibiru. Cruce, atravesamiento, punto de cruce. Entonces, claro que puede estar relacionado con distintos planetas, dependiendo del contexto astronómico. En ciertos momentos Nibiru parece ser Júpiter, en otros podría ser Mercurio o incluso Venus, según el ciclo astronómico observado. Los mesopotámicos no tenían una nomenclatura fija moderna, así que los nombres cambiaban según su posición en el cielo. Pero esto no significa que Nibiru sea Venus. Espero que me estén entendiendo. Ni que haya un vínculo directo con Horus o con el halcón egipcio. Eso es una interpretación libre y especulativa, sin base textual directa. David Parceriza hace una asociación sonora con esto, Nebheru con Nibiru o Neberu. Pero esto no es filológico. Está relacionando Nibiru y Nebheru solo por el sonido al parecido de las palabras, sin probar una conexión etimológica importante, porque recordemos que tienen significados distintos. Es cierto que Egipto y Mesopotamia compartieron, como les decía, intercambios culturales en algunos periodos, especialmente durante el segundo milenio antes de la era común. Sin embargo, sus cosmogonías y lenguas eran distintos. Comparar puede enriquecer, claro que sí, pero fusionar sin criterio es peligroso, como decir que Nibiru es en realidad el halcón egipcio Horus. Es caer en una generalización sin base textual ni lingüística. El término Nibiru, a veces transcrito como Neberu, Nibru o Neberu en acadio, aparece en varios textos mesopotámicos, especialmente de tradición babilónica. En el Enuma Elish, la tablilla séptima de la época alrededor del siglo XII antes de la era común, en acadio, Nibiru aparece como un título otorgado al dios Marduk, tras haber organizado los cielos y derrotado a Tiamat. Una cita de la traducción del L.W. King dice, Nibiru, él estableció su posición en el centro del cielo para que puedan pasar sin error, que no se desvíen. Él los sujetó, los cielos, con una cuerda. Esto está en el Enuma Elish, tablilla séptima, las líneas 124, 126. Entonces, como ven aquí, Nibiru significa claramente el punto de cruce o el eje alrededor del cual giran los cuerpos celestes, un tipo de polo, como una referencia celeste. Hay un texto llamado Mulapin, un compendio astronómico del siglo VII antes de la era común, que se basa en fuentes anteriores, pero está en acadio cuneiforme. Contiene catálogos de estrellas, constelaciones, observaciones astronómicas. Qué interesante. Allí Nibiru aparece en diferentes contextos como nombre de un cuerpo celeste móvil. Entonces aquí ya entendemos por qué Sitchin lo ve como un cuerpo, porque aquí en el Mulapin sí aparece como un cuerpo celeste móvil. A veces se asocia a Júpiter, pero también con Mercurio o con el Sol, dependiendo de la posición astronómica. Recordemos que esto es una protoastronomía, o sea, de todas maneras no estaba tan desarrollada, sin embargo tenía muchos conocimientos, estaban
tratando de entender los cuerpos que hay allá arriba. Entonces, en este texto, cuando Marduk se encuentra en el camino del sol, él es Nibiru. El que cruza el cielo en medio, él es Nibiru. Está entre comillas esto. Entonces, este texto es Mulapin parte 2. Interesante. Aquí está hablando de Nibiru, que es un cuerpo que se mueve y a veces cruza el cielo en medio. Esto demuestra que Nibiru no es un planeta fijo ni único, sino un título más bien, como una función celeste que puede variar, relacionada con el cruce o punto medio del cielo. Sitchin extrajo de esto la idea de un planeta con órbita excéntrica, una interpretación, no es una invención, pero miren que su interpretación fue muy intuitiva hasta el punto que hoy día se están buscando astros de estas características. Seguramente no se basan en la literatura de Sitchin, me imagino, o al menos no lo dicen, pero miren que lo están buscando ese tipo de cuerpos y ya parece que ya han visto que están. Aquí quiero hacer una observación. Pongan toda su atención, por favor, porque si Nibiru podía asociarse a distintos cuerpos celestes, como Júpiter, Mercurio o el Sol, entonces no sería raro que alguien lo asociara también a Venus o incluso al halcón egipcio Horus. Es una pregunta que me hago yo. Entonces, puede ser parcialmente coherente esto. En la astronomía mesopotámica, los nombres divinos y planetarios eran flexibles, y un mismo cuerpo celeste podía recibir diferentes nombres según su posición, función en ese momento o ciclo. En algunos momentos Nibiru era Júpiter cuando cruzaba el cielo en cierto punto. En otros era Mercurio por su rápido movimiento o incluso el Sol como un centro del cielo. Entonces la idea de que Nibiru se pueda asociar con distintos cuerpos celestes sí es válida. Eso desmonta la idea de que solo puede ser un planeta misterioso y nada más. Pero entonces, Parcerisa tiene razón, no del todo. Aquí es donde se equivocan él y otros buscadores, otros investigadores. Parcerisa no dice simplemente que Nibiru podría ser Venus. Él dice que Sitchin mintió y que en realidad Nibiru era una palabra egipcia, Neberu, relacionada con Horus, el halcón, y que por lo tanto la conexión con Mesopotamia es falsa. Entonces, ahí está equivocado Parcerisa. Aunque Nibiru pueda haber sido astronómicamente asociado a Venus en algún contexto, eso no implica que su origen sea egipcio, ni que signifique halcón, ni que tenga relación con Horus. El error de Parcerisa es confundir una asociación funcional y temporal, como Nibiru, como Venus, por ejemplo, con una etimología y mitología diferente. Decir que es egipcio y encima de eso decir que está desenmascarando a Sitchin. Es cierto que Nibiru fue asociado por los babilonios a distintos cuerpos celestes como Júpiter, Mercurio o incluso el Sol. Eso demuestra que los nombres en la astronomía mesopotámica eran funcionales y no fijos. Por eso no sería raro que en algún momento también se relacionara con Venus. Pero decir que por eso Nibiru es egipcio o que es en realidad el halcón Horus es otra historia completamente distinta. Es confundir asociación astronómica con origen cultural y etimológico. Y eso sí que no tiene ninguna base en las tablillas. En las tablillas astronómicas babilónicas, como las tablillas del Almanac de Sipar o textos del British Museum con designaciones estelares, con los números que están viendo en pantalla, Nibiru se menciona como un nombre para un cuerpo celeste que aparece o reaparece cíclicamente en el cielo, tal como lo dice Sitchin. Como lo decía, estas diferencias son más técnicas y forman parte del desarrollo de la astronomía caldea, donde los dioses astros intercambian nombres según sus fases u orientaciones.
Así que Nibiru sí aparece en las tablillas mesopotámicas auténticas y eso hay que tenerlo muy claro, especialmente las babilónicas. Su significado literal en acadio es cruce o paso. En los textos no se menciona literalmente como un planeta del sistema solar con órbita elíptica de 3600 años, pero sí como un cuerpo celeste especial que cruza el cielo y al que se le otorga una función clave en la organización del cosmos. Es muy importante. Sitchin interpretó eso como la posible referencia a un planeta invisible, o sea que no vemos, con movimiento elíptico y función central, lo cual es una extrapolación debatible, pero no una mentira o una invención sin base. Entonces, queridos amigos, me detengo hasta aquí porque sé que va a ser un video muy largo, pero van a ser varios porque hay muchos otros puntos. No solamente lo que están diciendo David Parceriza e Iván, sino también por muchos otros comentarios y críticas y también iremos a ver las opiniones de los expertos, de los sumerólogos, aunque ya lo había hecho aquí en el canal cuando hice el debate entre sumerólogos, cuando puse a todos en paralelo, incluyendo a Sitchin, y yo he leído los textos sumerios a través de sus traductores oficiales, como lo son Noah Kramer, como lo son Petinato o Peinado y otros, de manera que yo debería estar desilusionada, decepcionada, porque Sitchin me mintió y en realidad sucedió todo lo contrario. Yo soy muy consciente de, digamos, las fronteras que pasó Sitchin, pero siendo tan audaz, él abrió las puertas a unas posibilidades que ningún sumerólogo nos hubiera ofrecido. Y gracias a su audacia, a su osadía, es que todos estos personajes que hoy están hablando en YouTube mal de él han podido encontrar otras probabilidades y hacen sus propias hipótesis y sus propias reinterpretaciones libremente, cosa que se supone que Sitchin no debería haber hecho nunca, a pesar de que él iba a los lugares arqueológicos, a pesar de que él mismo hacía las fotos de tablillas y de muchos otros lugares, porque él en su cercanía, por ser de donde es, podía acercarse a esos lugares que hoy día sería prácticamente imposible porque están también en una situación bélica y muy peligrosa. Algo que no soporto yo es cómo denigran de Sitchin, pero no le reconocen todo lo que ha hecho. Sí, a veces dicen porque les toca, ¿no? Porque es que Parceriza, por ejemplo, todo lo que él habla en sus libros y todo viene de dónde, pues de Sitchin, su fuente es Sitchin, sino como hubiera hecho. No creo que él se hubiera interesado en los sumerios, en los Anunnaki, si no hubiera sido por Secaria Sitchin, porque seguramente a él le llega esa información es por Sitchin y no por Noah Kramer cuando empezaron. Entonces da mucha tristeza ver cómo no le dan su lugar a Zecharia Sitchin y esto lo veo en todos los estudiosos. No he visto uno. No, hay una persona aquí en Italia que se llama Alessandro De Montis. Él es un investigador independiente. Él estuvo muchos años estudiando a Sitchin, haciendo conferencias, ha hecho libros. Miren, yo tengo uno de sus libros aquí precisamente frente a mí. Este libro gruesísimo de Alessandro De Montis. Él fue una de las creo que el único que se dedicó tanto a Sitchin y no sé qué pasó, desapareció de la escena. Yo lo invité al canal, pero no sé qué pasó. De todas maneras, él hizo una gran labor, un gran trabajo. De pronto hay personas que tienen que trabajar y tienen que ganarse la vida. Caramba, eso no es tan fácil vivir de libros, es algo casi imposible hoy día porque saben que siempre son menos las personas que leen. Desafortunadamente son poquísimas las personas que leen.
Entonces es muy difícil que haya una verdadera difusión y que estas personas puedan dedicarse a escribir, a investigar. Él ha estudiado lenguas antiguas, ha estudiado muchas cosas de manera autodidacta y ha hecho conferencias respecto a la obra de Sitchin. Así que me imagino la cantidad de críticas que le ha llevado esto. No me puedo imaginar. Bien, amigos, entonces espero sus comentarios. Díganme si quieren que continúe. Yo igual lo voy a hacer porque es que lo pienso muy necesario y lo hago también a modo personal. Quiero hacerlo, quiero empezar a exponer todos los argumentos de Sitchin que han sido debatidos, que han sido criticados, que han dicho que es mentiroso. Entonces, poco a poco lo iremos viendo. Creo que muchos no lo entendieron, no han entendido su labor, así como no han entendido la labor que hace Mauro Biglino, que él es un traductor. A veces hay personas que creen que él está construyendo. Igual cuando un estudioso llega a un cierto punto, es imposible que no haga hipótesis. Ustedes pónganse a pensar que cuando ellos van relacionando entre culturas, entre textos, entre hallazgos arqueológicos, van encontrando elementos, es lógico que empiecen ellos también a hacer sus teorías. Es imposible que no lo hagan. Y Sitchin era una persona, yo creo que él era una persona de esas cabezas duras y era seguramente un viejito gruñón, porque se enojaba, gritaba y no le gustaba a la gente. Yo creo que el problema de Sitchin fue el no tener un carisma, no tenía carisma. No, tal vez no sabía comunicar, no era muy bueno en comunicar, porque si ustedes lo escuchan en sus conferencias, no era tan agradable. Entonces eso le ha acarreado un odio extremo de muchas personas. Yo me imagino algún estudioso habrá querido comunicarse con él. Oye, hacemos una colaboración y quién sabe cómo le respondió. Entonces todos se le alejan. O escuché en el video, me parece, de Parceriza y de Iván Martínez que en una ocasión David Icke entró en una conferencia de Sitchin y le dijo, es que tú no hablas de la gente lagarto, tú no hablas de los, ¿cómo se llaman? Los reptilianos. Entonces Sitchin está ocultando algo. En el próximo video vamos a ver esa parte. Vamos a dedicarnos a esa parte donde Parceriza y Martínez están realmente como pensando, como confabulando. Es que él tenía algo raro, ¿no? Como así van naciendo las conspiraciones. Tienen unas mentes muy conspiranoicas porque él tenía dos gorilas, o sea, dos guardaespaldas. ¿Por qué él no hablaba de los reptilianos? Hay algo raro ahí. Pero miren, cada estudioso ha aportado lo suyo. Cada uno tendrá sus límites también respecto a ciertas cosas. No son todólogos, a pesar de que Sitchin fue muy prolífico. Aquí detrás de mí, uno, dos, tres, cuatro, cinco libros, pero él escribió decenas de libros y se tradujeron en todas las lenguas. Entonces era muy prolífico, pero él se dedicó a lo que le interesaba. Nunca habló de esto de los reptilianos. Tenía sus motivos, no se quiso dedicar a eso. No todos los estudiosos los nombran o hablan de eso. Entonces, eso no significa que estén en un complot o que sean pagados por los Illuminati o algo por el estilo. Yo aquí en alguna ocasión he hablado también sobre la supuesta existencia de los reptilianos, que es probable, pero por qué sí y por qué no. Digamos que ahí está esa presencia de los reptiles que no debemos ignorarla, pero es difícil poderla encuadrar porque de todas maneras, aunque muchas literaturas antiguas, en muchas narraciones se habla de estos serpientes o sí, de estos seres reptiles, no necesariamente todos están hablando de lo mismo, aunque es muy similar. En fin, no es fácil y por eso este análisis de Nibiru es un poco complejo porque según Parceriza, ellos
Sitchin se está basando en un término que es egipcio. Entonces, ojo, porque ahí no hay nada más que hacer. Ahí hay que ir a la filología, hay que ir a la etimología. No se puede uno poner como con inspiraciones raras, uno tiene que estar muy, muy pilo con eso. Bien, amigos, entonces me despido de ustedes. Nos vemos muy pronto aquí en mi Story Channel, continuando con esta investigación. Un gran abrazo y cuídense mucho.